Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. El Señor les bendiga grandemente esta mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos este domingo traer una vez más el estudio de la escuela dominical. Y el título que tenemos para este estudio es El poder de Dios. Y el texto que vamos a estarnos basando, Éxodo capítulo 7 y el verso 10. Ahora voy a leerles el texto que tenemos para memorizar. Y está en Éxodo capítulo 7 y el verso número 3. Recuerden, hermanos, que este es, ¿verdad?, para que ustedes traten de tenerlo y aprendérselo de memoria. Y es importante que nosotros memoricemos los versículos de la Biblia. Éxodo capítulo 7 y el verso número 3 nos dice así: Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Finalizamos la clase anterior con Moisés y Aarón llevando la orden de Dios para que Faraón dejase ir a su pueblo. ¿Recuerdan eso, verdad? En la clase pasada. Yo quiero leerles la palabra del Señor esta mañana y voy a leer esta porción que está en Éxodo capítulo 7, del verso 1 hasta el verso número 7. Éxodo capítulo 7, verso 1 al verso 7. Yo le recomiendo, hermanos, que usted siempre tenga su Biblia a la par, ¿verdad? Y corrobore lo que yo estoy diciendo. Voy a leerles lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 7, del 1 al 7. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Muy bien, entonces estos dos hombres de Dios estaban llevando el mensaje que Dios tenía para Faraón para que dejase ir a su pueblo, darle la libertad de la esclavitud donde estaban. Y ahí es precisamente donde inició el enfrentamiento directo entre Moisés, Aarón, respaldados por el Señor, enviados por Dios, y el Faraón. Lo que el Faraón ignoraba, era que se estaba enfrentando, hermanos, al Creador del universo, representado en ese momento por sus siervos. Recordemos, no somos nosotros los que hacemos las cosas, es Dios por medio de nosotros. Hoy vamos a aprender entonces que Dios tiene sus propios planes, tiene sus propios medios para realizarlos, y como Dios es todopoderoso, hace lo que Él desee en el tiempo en que Él así lo desee. Dios revela entonces sus planes. ¿Qué es lo que Dios desea hacer? Lo que nosotros planeemos, hermanos, en nuestra vida, podrá llevarse a cabo solo si está en línea con el plan de Dios. Quiero decirles esto, hermanos, muchas veces nosotros planificamos, muchas veces levantamos negocio, muchas veces hacemos cosas y Dios no está en medio de eso. Y eso no prospera, hermanos. O sea, para los hijos de Dios, lo que nosotros hacemos tiene que estar en línea con lo que Dios desea para nuestra vida. Dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar al Faraón mismo y a su pueblo su poder. Vamos a ver algo acerca de este hombre, hermanos. Un poco de historia acerca de los faraones. El significado de la palabra faraón
aludía a una casa muy grande, concepto que permitía entonces designar a la residencia real y por extensión también al monarca, que era el faraón. Se conocen como los faraones a los reyes del antiguo Egipto en una época previa a la conquista por el ejército persa, por la nación persa, hermanos. A los faraones se les vinculaba con el dios Horus. ¿Quién era el dios Horus? El dios Horus es un dios que representa al faraón en vida y cuando éste muere se convierte en Osiris. También es identificado como el dios del cielo. Horus es representado muy comúnmente por un halcón con una cabeza de hombre y una doble corona que significaba tanto el poder en el Bajo Egipto como en el Alto, hermano. Entonces, este Dios era relacionado, era puesto a la par con los faraones. Entonces también, a lo largo también de la historia, pasaron a ser considerados los faraones como descendientes del dios Ra. Ra es el dios del sol y del origen de la vida según la mitología egipcia. Ra, hermanos, es el símbolo de la luz solar, creador de la vida y responsable del cielo, de la muerte y la resurrección. Vean las cosas que se le achacaban a este dios, Ra. Dios que representa el sol de mediodía, así lo decía la historia egipcia, en su máximo esplendor. Aunque a los faraones se les situaba en el plano superior al resto de las personas, recién, hermano, y solo recién tras su muerte, se les dotaba de divinidad y se los empezaba a venerar en los templos como nuevos dioses. Entonces, cada vez que un faraón moría, empezaban a ser venerados y era un nuevo dios. Entonces vemos que el contexto del pueblo egipcio, de los faraones, era un contexto completamente idólatra. Habían muchos dioses. Aprendimos en la clase pasada que el faraón, dice, conocía muchos dioses, pero no conocía al Dios de los ejércitos, a Jehová, el Dios todopoderoso. Entonces, un nuevo Dios venía a ser venerado cuando estos hombres morían. Entonces, como podemos ver, el faraón tenía toda la autoridad sobre su imperio y era obedecido sin dudar en todo lo que él dijera. O sea, no había nada, hermanos, nada que un no que hubiera, por más justificado que fuera, que no fuera cumplido cuando salía por orden del faraón. Y entonces no iba a ser fácil que el pueblo pudiera salir de Egipto, que estaba bajo la esclavitud de el pueblo de Egipto y sus faraones. No solo, hermanos, por lo que él representaba, ¿verdad? Un hombre duro, un hombre idólatra, un hombre adorador de dioses falsos, sino también porque Dios endureció su corazón, según Éxodo 7:3. Egipto, hermanos, aprendería entonces que Jehová es el único y verdadero Dios, y Faraón también sabría que no podía enfrentarse a ese Dios todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, hermanos. Dios entonces desata y deja ver su poder a través de algunos juicios que iban a venir sobre el pueblo de Israel. Y empezó, hermanos, ¿con qué? Con desatando unas plagas que iban a venir no solamente sobre el pueblo, también iban a afectar el ganado, iban a afectar todo, hermanos, lo que el pueblo egipcio tenía. Aquí hay una bendición muy grande, y es que Dios hacía una separación, como tal vez lo vemos luego, entre lo que eran las casas de los hijos de Israel, las propiedades, las posesiones, los animales, las cabras, los burros, las palomas, todo. Dios no lo tocaba. Solamente moría aquello que pertenecía a aquel
al cual Dios se estaba enfrentando. He ahí el poder de Dios, hermanos, representado ¿en qué? En el bien para sus hijos. Faraón no dejó ir al pueblo, y entonces Dios desató 10 plagas sobre la tierra de Egipto por la renuencia del rey de someterse al único y verdadero Dios. Para algunos, y algunos escépticos y algunos teólogos de los que abundan hoy en día, estas plagas eran solo un simbolismo. Pero para nosotros, hermanos, para los hijos de Dios, para los que creemos en su palabra, no eran más que un simbolismo. Hermanos, estas plagas eran literales y eran visibles y hacían estragos en el pueblo porque Dios estaba mostrando su poder, hermanos, ante este pueblo idólatra y ante su líder, que era el mayor idólatra de todos. La primera maravilla que Dios por medio de Moisés fue convertir el agua en sangre en toda la tierra de Egipto. Pero lo que verdaderamente genera la conversión de mar en sangre, hermanos, del agua en sangre, es la decisión de la gente. Al igual que Faraón, muchos ven evidencia del fracaso de los gobiernos y en vez de pensar para sí mismos el significado de estas cosas, hacen lo mismo que el faraón hizo. Tras ver el Nilo convertido en sangre, se fue para su casa a seguir su vida como si nada pasara. Dios también acá, hermanos, nos llama la atención a nosotros para que podamos ver esas señales. Esas señales que están hoy en día sucediendo y que están escritas en la palabra de Dios para que nosotros las conozcamos y podamos discernirlas y podamos verlas y podamos nosotros prepararnos, hermanos. Negar la realidad de la evidencia, ver lo que está sucediendo, hermanos, en las noticias lo vemos y ni siquiera preguntarnos a veces qué significa todo esto, por qué está pasando. No es culpa de Dios. Es responsabilidad de cada quien y de nosotros que vemos las señales, analizar en el corazón qué significan estos sucesos y cómo actuar. Ese es el mensaje que estaba detrás de estas cosas, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo. Hay dos maneras en que nosotros podemos conocer a Dios. A las buenas o a las malas. Dios es luz, pero también Él da tinieblas. Dios da entendimiento, pero también lo cierra. Dios da la perspicacia, la inteligencia, pero también la niega. Hace que uno entienda, que pueda discernir los hechos y tenga la inteligencia o no. La propia decisión personal soy yo, quien decide si yo me hago obstinado o voluntariamente busco a Dios para entender y poder escuchar su voz. Ahora, ¿qué va a pasar, hermanos? Dice aquí en Éxodo capítulo 17, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí, por qué Dios transformó esa agua, estaba amarga. Vamos a ver, Éxodo 7:17 nos dice así. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Luego Dios también envió, hermanos, ¿qué? ¿Cuántas cosas más? Ranas, piojos, moscas, úlceras, plaga de ganado, granizo, langostas y, por último, tinieblas, la muerte de los primogénitos. Todo esto se cumplió en el propósito de Dios, demostrando Dios su enojo por la opresión hacia su pueblo y atrayendo también la atención hacia Él como la autoridad final sobre toda criatura, hermanos. Dios afirma su poder. Recordemos cómo Pablo persuadió a la iglesia en Roma, a los romanos, de que Dios cumpliría todo lo que Él se proponga y desea hacer. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso, como se lo estaba demostrando al faraón con estas cosas.
Se lo estaba demostrando. Él hace todo lo que Él quiera, mis hermanos. Dice la palabra en Éxodo 9:16. La palabra del Señor nos enseña ahí. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿A quién estaba hablando Dios? A Moisés. Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder por medio de Moisés, para que el nombre de él sea anunciado en la tierra. Faraón, hermanos, no había llegado al poder por sí solo, sino porque también Dios se lo permitió, y él fue una pieza nada más en el engranaje de Dios para llevar a cabo sus planes. Pero Dios tenía el control de todas las cosas. Dice la palabra en Proverbios capítulo 21 y en el versículo número 1. Proverbios 21:1. Dice así: como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea que el corazón de Faraón estaba en la mano de Dios. Porque es Dios todopoderoso, Él todo lo puede. Como le decía Pablo, ¿verdad? A los romanos, Dios va a hacer todas las cosas cuando Él quiere y como Él las quiera, Él las va a cumplir todo lo que se proponga. Dice el proverbio: como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y todo lo que quiere lo inclina. ¿Hacia dónde? Hacia Él. No hay nada, hermanos, no hay nada que no se incline ante Dios si Dios así lo quiere. Aún el que se crea más poderoso, más fuerte y más grande, se inclinará ante Dios, y luego vamos a ver ese verso. Alguien puede quizás entonces objetar que Dios violó la voluntad de Faraón al endurecer su corazón, ¿verdad? Pero esto no es así. Todas las veces que Dios, y pongamos atención a esto, hermanos, todas las veces que Dios endureció el corazón de alguien en la palabra de Dios, era porque el mal ya estaba en ese corazón. O sea, ese corazón ya estaba lleno de maldad. Simplemente Dios lo terminó de endurecer. No se puede hacer burla de Dios y quedar o pensar que vamos a quedar impunes. Podemos agradarle y recibir su bendición, o rebelarnos y recibir su ira. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Que un día todos los que se oponen, todos los que persiguen, todos los que se burlan, todos los que en este momento no tienen tiempo en sus vidas para Dios, van a tener que doblegarse ante el Dios Todopoderoso. Dice la palabra en la carta de Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, hermanos, no hay un obstáculo que Dios no pueda quitar del frente para hacer su voluntad. Acordémonos, Pablo le decía a la iglesia en Roma, Dios va a hacer todo lo que Él se proponga y como Él lo quiera hacer. Dios se encuentra en su trono. El mundo da mucha importancia a la fama, al poder, a la posición de autoridad, pero ningún tipo de autoridad existe, hermanos, con la excepción de aquel que es permitido por Dios. O sea que el que tiene autoridad, porque Dios se la dio. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a nosotros, como sus hijos, ¿a qué? A someternos a toda autoridad. Vamos a ver ese verso en Romanos capítulo 13 y en el verso número 1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido
establecidas. Entonces nosotros también respetamos las leyes según la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no hay autoridad alguna si no es permitida, si no es dada por Dios, hermanos. Sé que el Dios es tan poderoso que puede hacer que las cosas resulten a bien. ¿Para quién? Para los que le aman y que son llamados según sus propósitos. Romanos 8:28. Es un verso que ustedes se lo saben de memoria, lo conocen, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas resultan a bien. Esto es, a los que ¿qué? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios, hermanos, no necesita gente perfecta para cumplir su voluntad. Él utiliza gente imperfecta. Veamos nada más, recordemos quién era Moisés. ¿Qué había hecho Moisés? ¿Qué había hecho? Había hecho cosas malas en su vida. Había escapado, ¿verdad?, de la justicia humana. Y Dios le buscó donde estaba y lo trajo. ¿Por qué? Porque necesitaba utilizarlo. Entonces, yo no puedo esperar a ser perfecto o perfecta. ¿Para qué? Para que Dios me use. No, Él me va a utilizar si yo estoy dispuesto a someterme a su voluntad y cumplirla, mis hermanos. Todos los hombres de Dios, los profetas, los hombres que Dios utilizó para llevar su palabra, eran hombres como nosotros, eran hombres con defectos, eran hombres con pecado, pero eran hombres que estaban dispuestos ¿a qué? A someterse bajo la voluntad de Dios y cumplir lo que Dios le estaba enviando a hacer, no importando lo que pudiera suceder. Entonces, hermanos, encontramos acá, para ir finalizando esta mañana, en la porción que yo les leí, dice la palabra de Dios ahí, en el verso número 7, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. 7 ahí, verso número 7, del 7:5, perdón. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque. Vean que Dios aquí no está diciendo y trate de sacar, o voy a ver qué hago, o voy a ver si los deja ir, o voy a ver si Él da el permiso. No, dice la palabra que Dios, en su autoridad perfecta, en su soberanía, mis hermanos, Dios es soberano. Él hace como Él quiera y cuando Él quiera, y simplemente todo se va a doblar, se va a inclinar, como dice el proverbio, ante Él. Dice entonces, ellos sabrán que yo soy Dios cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque. O sea, los voy a sacar, ellos quieran o no quieran, los voy a sacar con su rebelión, los voy a sacar en contra de su voluntad, los voy a sacar en contra de su poder, los voy a sacar en contra de todo lo que el pueblo es. Yo los voy a sacar, dice el Señor, de en medio de ellos. Asimismo, el Señor, hermanos, hizo con nosotros. Él nos sacó de la esclavitud donde nosotros estábamos. Y el mundo, los amigos, y inclusive hasta nuestros propios familiares, no querían dejarnos ir. Cuando les comunicábamos que íbamos a buscar a Dios, que nos habíamos convertido, había mucha represalia, había mucha contra, y no solamente el mundo, Satanás mismo también, hermanos. ¿Para qué? Para impedir que nosotros saliésemos de esa esclavitud donde estábamos. Pero como Dios lo había dicho, yo voy a hacer como yo quiera y cuando yo quiera. Y a Dios le plació sacarnos a nosotros de en medio de la esclavitud de pecado donde estábamos. ¿Para qué, hermanos? Para que viniésemos a servirle, a ser sus siervos, a ser sus siervas. Entonces, repito una vez más y termino con esto. Dios no necesita gente perfecta para cumplir su voluntad. Él utiliza gente imperfecta que esté dispuesta
a someterse a su voluntad y cumplirla. Y como hemos visto entonces durante esta clase, Él utilizó a estos dos hombres ¿para qué? Para mostrar, hermanos, para mostrar su poder a través de ellos. Y recordemos, ¿por qué Dios no lo hizo directamente? Porque para eso estaban los hombres, para eso los creó, para utilizarlos. Él quería utilizarlos, Él quería mostrarlos, quería enseñarles también al mundo, hermanos, que Él dejaba hombres y mujeres con poder para poder llevar ese mensaje. Y por eso es que la palabra de Dios ha permanecido a través de los siglos y seguirá permaneciendo hasta que Cristo venga y sea el cumplimiento total de todas las cosas. Gloria sea al Señor por su palabra preciosa, por su enseñanza, hermanos. Por lo que Dios nos deja ver, por lo que Dios nos deja aprender de su palabra bendita. La palabra del Señor sea para ustedes esta mañana de gozo. Y de hecho, hermanos, ustedes tienen que reforzar, ¿verdad?, en sus casas y buscar en sus Biblias y profundizar más, que por el tiempo no nos da, ¿verdad? Profundizar más en la palabra, profundizar más en los detalles y en las cosas que hemos aprendido. Yo les voy a estar enviando a cada uno de ustedes una serie de preguntas sobre la clase. Y ustedes me las van a enviar a mí, a mi WhatsApp. No la envíen al grupo porque si no, entonces empiezan a ver unos a otros, ¿verdad? No. Envíenlos a mi WhatsApp personal, a mi número. Ahí está. Ustedes lo conocen, 6474-4400. Y me envíen las respuestas para yo poder ir viendo y también midiendo cuánto estamos escuchando, cuánto estamos aprendiendo, cuánto estamos profundizando en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el que lo mande, yo no es que es una respuesta perfecta, no simplemente es mandarlo y responder y yo digo sí está estudiando y si de hecho no lo manda, pues Dios conoce el corazón de cada uno. Bendiciones para cada uno. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere, en la mañana con un nuevo estudio de su palabra. Bendiciones, amigos y hermanos.